A las 5:47 hora local del 28 de febrero de 2026, nadie en la cubierta de vuelo del USS Abraham Lincoln lo sabía aún. Pero en los próximos 19 minutos iban a quemar más munición que en los últimos 3 años combinados. Lo único que sabían era esto: el ayatolá Khamenei llevaba 40 minutos muerto. Las bombas de precisión lo habían aniquilado y la cubierta olía a lo que siempre huele a las 6 de la mañana en el mar Arábigo: queroseno JP5, vapor de catapulta y la sal que se te pega a la garganta cada vez que respiras. 2 Super Hornets acababan de salir disparados de la catapulta rumbo a Irán. Otros 2 estaban siendo posicionados. La rutina de una guerra que llevaba exactamente 47 minutos de existencia. Entonces la rutina cambió. A las 6:03, un E-2D Hawkeye de alerta temprana que orbitaba a 25,000 pies detectó contactos múltiples emergiendo de la costa iraní, firmas a baja altitud moviéndose al sur. La voz del controlador aéreo cambió de tono. 4 firmas balísticas ascendiendo. 4 misiles Shahab-3 acababan de salir de lanzadores móviles en algún lugar del interior de Irán. Cada uno carga una ojiva de 750 kilos. Cada uno viaja a Mach 5 en fase terminal. Y cada uno apunta al rectángulo de acero de 333 metros de largo que en este momento tiene 5.700 personas paradas encima. Tiempo estimado de impacto en el Abraham Lincoln: 17 minutos. 17 minutos, eso es todo. Pero el problema inmediato no eran los misiles balísticos, el problema inmediato estaba a 9 minutos. A bordo del USS Spruance, a 8 kilómetros al norte del portaaviones, el radar SPY-1D pintó 34 contactos a baja altitud, una línea escalonada empujando hacia el sur desde la bruma costera a apenas 100 nudos. 150 kilómetros al este, el USS Michael Murphy vio 26 más. 60 drones, 2 destructores y un portaaviones que no puede moverse de donde está porque tiene aeronaves en el aire que necesitan un lugar donde aterrizar. El oficial de acción táctica del Spruance clasificó los contactos en 5 segundos. Drones iraníes Shahed 136. Cada uno vale menos de una camioneta usada, pero cada uno lleva suficiente explosivo para destrozar una antena de radar o abrir un boquete en una sala de máquinas. Cada escotilla se selló. Marineros que hace 30 segundos estaban desayunando corrieron a estaciones de reparación con los cordones todavía desatados. El helicóptero MH-60R Romeo arrancó de la cubierta de vuelo y viró al este hacia su estación de piquete, Hellfires, en Los Rieles. En el Murphy el mismo anuncio, la misma carrera a estaciones de combate. A 15 kilómetros en el Spruance, el cañón MK-45 de 5 pulgadas giró hacia los drones y abrió fuego. Proyectiles de 32 kilogramos con espoletas de tiempo variable. El anillo de fragmentación en expansión hace el trabajo a 30 metros de distancia, lo que significa que el cañón no necesita impacto directo, solo necesita estar cerca. Primer impacto, 2 drones caen. Pero en algún lugar del CIC, alguien actualizó la trayectoria de los misiles balísticos. Impacto en 14 minutos, y bajando. Pero lo que nadie en ninguno de los 2 destructores sabía era que los drones no eran el ataque, eran la invitación. Verás, el problema de 60 drones volando hacia ti no son los drones, es lo que no estás mirando mientras disparas a los drones. Cada cañón apuntando al cielo es un cañón que no apunta al agua. Cada operador de radar rastreando contactos aéreos es un operador que no está mirando la superficie. Y en una guerra donde tu enemigo lleva décadas entrenando para atacar por mar, aire y costa al mismo tiempo, cada segundo que pasas mirando hacia arriba es un segundo de distracción en otro objetivo. A 150 kilómetros al este, el Murphy llevaba la misma pelea. Su cañón de 5 pulgadas mantenía el mismo ritmo que el Spruance. Disparar, rotar, recargar, disparar. Las tripulaciones de las ametralladoras de calibre 50 en el castillo de proa se encargaban de los que el cañón no alcanzaba. 24 drones menos en el Spruance, 18 en el Murphy, y cayendo. Entonces, a 25,000 pies sobre ambos buques, el Hawkeye actualizó su reporte de trayectoria balística. La voz bajó por el circuito táctico a cada CIC del grupo de ataque. 4 ojivas en apogeo, comenzando descenso, 15 minutos para impacto en el Lincoln. Sin embargo, no hay nada que el Spruance o el Murphy puedan hacer contra misiles balísticos. Sus SM-2 son interceptores atmosféricos, pueden derribar aviones, misiles crucero, drones, pero un misil Shahab-3 en fase terminal viene cayendo desde más allá de la atmósfera a 5 veces la velocidad del sonido. Intentar interceptarlo con un SM-2 es como intentar derribar un meteorito con una escopeta de caza. Así que hicieron lo único que podían hacer. Registraron la actualización y siguieron disparando a drones. De repente, el oficial de guardia junior, un teniente que llevaba 40 minutos pegado al radar de superficie sin que nadie le prestara atención, gritó: «Contactos de superficie entrantes».
Lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica, botes de 15 metros saliendo del este a toda velocidad con motores fuera de borda que suenan como sierras eléctricas a 3 kilómetros, algunos cargados con suficiente explosivo empacado en la proa para perforar el casco de un destructor al contacto. Son coches bombas flotante y no tienen plan de escape. El cañón de 5 pulgadas del Spruance apuntaba al norte, a 18 drones, pero las lanchas venían del este. Pero lo que hizo los Spruance fue una maniobra que no aparece en ningún manual. El buque viró bruscamente a babor ignorando los drones, porque un bote cargado con varios miles de kilos de explosivo navegando hacia tu casco a 40 nudos es la amenaza más letal. Si un dron impacta, daña una antena, incendia un compartimento. Si una lancha suicida impacta, abre un boquete de 3 metros bajo la línea de flotación. Aceptó el riesgo. El cañón Mk-38 estabilizado de 25 milímetros encontró la lancha líder a 2.500 metros a través de una cubierta que se inclinaba a 15 grados y disparó trazadoras a través del agua hasta que la carcasa del motor detonó. La lancha se partió. La proa siguió avanzando por inercia durante 200 metros antes de hundirse. El helicóptero MH-60R Romeo se ocupó de la segunda. Disparó un Hellfire al casco, limpio y decisivo. Las lanchas tardaron 3 minutos en ser suprimidas. En el Spruance, el conteo estaba en 8 drones restantes. El sistema autónomo Seawiz Phalanx empezó a encargarse de los que se acercaban demasiado, 4.500 disparos por minuto. Si R2D2 tuviera un hermano mayor que se saltó los modales y fue directo a terapia de manejo de ira, se vería exactamente así. Un domo blanco en cubierta que gira hacia cualquier cosa que no le gusta y la borra del cielo. Entonces el operador de guerra electrónica del Spruance frunció el ceño. Llevaba 45 minutos rastreando algo, una emisión intermitente desde la costa de Makran, tan débil que no justificaba un reporte durante un combate activo. Abrió el canal táctico y lo que dijo después cambió todo. En la Marina de los Estados Unidos existe una palabra que ningún marinero quiere escuchar. No es fuego, no es abandonen el buque, es Vampire. Significa misil antibuque entrante. Significa que algo diseñado específicamente para hundir el barco donde estás parado acaba de ser lanzado. Viene rasando la superficie del mar a velocidad casi supersónica y tiene tu nombre escrito en el buscador de radar que lleva dentro de la nariz. Cuando escuchas Vampire, tienes entre 30 y 90 segundos de vida útil. Lo que hagas en esos segundos determina si duermes esta noche en tu litera o en el fondo del mar Arábigo. Eso fue lo que el operador de guerra electrónica del Spruance dijo. Vampire, Vampire, Vampire. La llamada entró en el Spruance primero, 11 segundos después en el Murphy. Los drones nunca fueron para hundir nada, las lanchas nunca fueron para perforar cascos, fueron el acto de calentamiento diseñado para 3 cosas: drenar munición, agotar operadores y apuntar cada sistema de armas de ambos buques en la dirección equivocada para lo que venía después. Misiles antibuque NOR. La copia iraní refinada del C-802 chino rasando el agua a 5 metros de altitud tan bajo que el radar de superficie no los detecta hasta que están a menos de 20 kilómetros cargados con una ojiva de 165 kilos. La geometría era intencional. La batería disparó en el momento exacto en que ambos buques tenían mínimo tiempo de enganche y máxima distracción. El Spruance todavía tiene 6 drones en el envolvente exterior. El Murphy tenía 7. Ninguno de los dos podía simplemente ignorar un problema para atender el otro, mientras 4 ojivas balísticas que el Hawkeye rastreaba desde hacía 13 minutos continuaban su descenso hacia el Lincoln. Inmediatamente 3 SM-2 salieron de las celdas frontales como tapones de champán de 2 toneladas. El sonido no es lo que esperas, no es una explosión, es un rugido sostenido que sientes en la caja torácica antes de que tus oídos lo registren. Los iluminadores de control de fuego SPG-62 giraron al noroeste y empezaron a compartir tiempo entre los 4 misiles entrantes. Pero aquí está el problema. Un SM-2 no puede ver por sí solo en los últimos segundos de vuelo. Necesita que el buque mantenga un haz de radar apuntando al objetivo, como una linterna iluminando a un intruso para que otra persona le dispare. El Spruance tiene 3 linternas, pero hay 4 intrusos. Cada vez que mueve una linterna de un misil a otro, el SM-2 que se quedó a oscuras vuela ciego durante 400 metros. A velocidad casi supersónica, 400 metros son menos de medio segundo. Medio segundo en el que un misil interceptor no sabe a dónde va. En el Murphy la misma secuencia. 2 SM-2 fuera, iluminadores al noroeste, 7 drones ahora sin ningún sistema sofisticado apuntándoles excepto el Phalanx autónomo, que manejaría lo que pudiera. Y entonces, 8 kilómetros al sur, en la cubierta de vuelo del USS Abraham Lincoln, la catapulta número 3 tenía un FA-18F Super Hornet sentado con ambos motores a potencia militar. El piloto llevaba 4 minutos esperando la señal de lanzamiento.
No porque hubiera un problema técnico, sino porque un SM-3 volando a 15.000 km por hora no distingue entre una ojiva iraní y un caza estadounidense completamente cargado de combustible. El Hawkeye empujó otra actualización al grupo de ataque, 4 ojivas descendiendo, 12 minutos para impacto en el Lincoln, Mach 5, acelerando en fase terminal. 12 minutos, drones entrando por los huecos, balísticos cayendo desde la exósfera, cada arma de cada buque apuntando a una amenaza diferente, y la pregunta que nadie en ninguno de los dos destructores podía responder: ¿quién detiene los balísticos? La respuesta viene de un tercer destructor que no había dicho una sola palabra en toda la mañana. El USS Frank Peterson Jr. había estado observando cada segundo del combate desde las 6:03. Su CIC había rastreado cada contacto, había escuchado cada actualización del Hawkeye, no contribuyó con un solo misil, no disparó un solo cañón, no dijo una sola palabra en el circuito táctico. No porque su tripulación no estuviera trabajando, sino porque el Peterson tiene un solo trabajo, y durante los últimos 13 minutos ese trabajo aún no había llegado. El Peterson es el buque de defensa antimisiles balísticos del grupo de ataque, mientras el Spruance y el Murphy existen para pelear dentro de la atmósfera, drones, lanchas, misiles crucero, aviones. El Peterson existe para pelear fuera de ella. Lleva misiles SM-3 además de los SM-2 y SM-6 estándar. El SM-3 es un interceptor exoatmosférico. Sale de la atmósfera terrestre para hacer su trabajo. Pero si falla, aunque sea por 1 metro, la ojiva impacta el Lincoln. Mientras tanto, a 8 kilómetros al norte del Lincoln, los misiles antibuques seguían cerrando. En el Spruance, el primer SM-2 conectó con el misil líder a 20 kilómetros, un destello en el horizonte que pareció un relámpago horizontal y 5 segundos después los siguientes 3. 4 de 4. El Spruance estaba intacto. En el Murphy la geometría fue más sucia. 3 SM-2 para 2 misiles entrantes. El primer SM-2 conectó a 16 kilómetros, limpio, pero el segundo perdió su objetivo. El iluminador había rotado exactamente en el momento en el que el Murphy ejecutó una maniobra evasiva brusca. El misil se perdió en el agua. 2 SM-2 más salieron de las celdas del Murphy. Los interceptores impactaron de manera precisa contra los misiles iraníes, creando una nube de fragmentos que llovieron sobre agua vacía. El Murphy estaba intacto. Mientras tanto, desde el Peterson, 4 SM-3 salieron de las celdas verticales en 5 segundos. El rugido consecutivo sonó como un trueno. Los cohetes propulsores quemaron a través de la atmósfera y, uno por uno, los vehículos de intercepción se separaron en la exósfera. Fue como ver un espectáculo aéreo. Piénsalo así. Un impacto cinético del tamaño de una maleta de mano viajando a más de Mach 10, guiado por un buscador que tiene que resolver en tiempo real un problema de cálculo que le tomaría años a un matemático humano para encontrar un vehículo de reentrada del tamaño de un refrigerador en el tope de la atmósfera. 4 impactos limpios en rápida sucesión. 8 kilómetros al sur, la cubierta del USS Abraham Lincoln volvió a la vida, pero ahora era su turno. El Hawkeye tenía las coordenadas de los lanzadores balísticos desde las 6:03, desde el momento en que esos motores se encendieron. Durante 19 minutos esa información había sido inútil, pero ahora Irán entraba en lo que la tripulación del Lincoln estaba llamando la fase del arrepentimiento. 2 FA-18 Super Hornet salieron de las catapultas laterales, un EA-18G Growler se lanzó detrás de ellos. Las aeronaves entraron en espacio aéreo iraní. El oficial de sistemas de armas del Hornet líder barrió la carretera costera del este de Hask. Camiones de carga, cisternas de combustible, autobuses, y entre el flujo de tráfico civil hacia el sur vio 4 lanzadores, los camiones militares pesados que cargan misiles balísticos corriendo hacia un túnel a 35 km por hora. Detrás de las puertas blindadas de ese túnel, bastidores de recarga Shahab 3 y la capacidad de repetir este ataque otra vez mañana. Eso no podía pasar. Así que inició la secuencia de liberación. 2 GBU-38 cayeron de los rieles, 230 kilos por bomba. Aletas de guía abriéndose, GPS dirigiendo cada una hacia camiones que aún se movían cuando las armas llegaron. Ambas detonaron en el mismo segundo. El piso del valle se desintegró. Fuegos secundarios subieron desde sistemas de combustible rotos. A las 6:22 hora local, 19 minutos después de la primera detección, el circuito táctico del grupo de ataque del Abraham Lincoln registró lo siguiente: 60 drones lanzados, 60 destruidos, más de una docena de lanchas IRGC destruidas, 4 misiles antibuque NOR interceptados, 4 misiles balísticos Shahab 3 interceptados en la exósfera, 4 lanzadores móviles de misiles destruidos en territorio iraní, 0 impactos en buques estadounidenses, 0 bajas estadounidenses.
La mañana más violenta en la historia de la Quinta Flota había durado menos de lo que tarda un capítulo de una serie de televisión. Cambio y fuera.